Yo lo veo a él y todavía se me revuelve el estómago, pero no con las emociones que hablaba Marta Olga ayer, sino porque fueron momentos duros para mí. Para mí, esa preparación para los debates, si esto iba con toda la seriedad, era de lo más mortificante que yo me podía encontrar en la vida. Y él lo hizo muy bien, tiene el temperamento para hacerlo, pero es, para mí, una mortificación extraordinaria. Entonces, adelante. Mi cabeza está un poquito más volcada al lado izquierdo. Soy más estructurado, me gustan los datos, me sirven los datos. Y cuando me invitó Sergio, además muchas gracias y a Compromiso Ciudadano por esa invitación. Claro, mi relación con Sergio, como le está explicando, surge alrededor de un momento muy concreto y es la preparación de debates presidenciales. Y simplemente quiero compartir con ustedes 5 lecciones generales de haber participado desde el 2011 en algunas elecciones con la esperanza de que se lo puedan llevar ustedes a sus estrategias y a lo que quieren lograr. Lo primero, ¿de dónde están sacando los números? Tiene que haber alguien en la campaña siendo crudo, siendo cruel, porque se empiezan a rodear los candidatos de personas que le dicen, claro que podemos, 24.000 se consiguen en 15 días, y buscar la crudeza de los números. Este que se quemó sacó 8.000 votos y se gastó 100 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Si yo quiero el doble, necesito el doble de dinero, tengo que ser creativo para lograrlo. Hay que ser crudo con esos números y tenerlos muy claro en la cabeza. Lo segundo, yo no me voy a detener acá mucho tiempo porque soy creyente en la simplicidad de las historias. Una historia contada en estos términos es mucho más poderosa que una historia contada en lenguaje sofisticado, lenguaje técnico. Encuentren cuál es su historia. Una salvedad, porque me pasa mucho, sobre todo cuando estoy trabajando con candidatos más jóvenes, el villano no es su contradictor. El villano no es el que está haciéndoles a ustedes la vida imposible. El villano es la persona que el ciudadano cree que hace difícil progresar y que se identifica con una causa que ustedes tienen. Las encuestas, igual que los debates presidenciales, son definitivas cuando la estrategia es nacional. Las encuestas me dicen qué está pasando. Los cualitativos me dicen por qué está pasando y qué puedo hacer al respecto. En construcción de mensaje, en construcción de narrativa e incluso en construcción de estrategia, considero que son un instrumento muy poderoso y esta es dura. Las elecciones las volvimos un show. Competir en ese contexto es difícil, pero deben elegir y deben, dependiendo del estilo, de la forma en la que lo ven, este es un movimiento con una forma de ver la democracia orientada a construirla y no aportar a su destrucción, y ahí hay un reto y es cómo entro yo a este show, desde qué posición, cómo lo denuncio o cómo participo en él, con incentivos de entretenimiento. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Colombia y ahí hay un reto enorme en cómo enfrentarlo. Y para terminar, yo estoy de acuerdo con Mariana que las propuestas son importantes. Lo que no creo es que sean un insumo muy útil durante la campaña, para efectos de ganar las elecciones. ¿Qué he encontrado yo que hace la diferencia? Y que creo que en el ejercicio, por ejemplo, en el de los debates, se logró muy bien, y es traducirlas. En el 2014, Colombia la segunda vuelta la eligió entre las dos propuestas más parecidas, como propuestas políticas, con un contraste muy claro entre proceso de paz o no continuidad del proceso de paz. Entonces, hay un reto en
hagan las propuestas, hagan buenas propuestas, aprovechen la plataforma colectiva que están construyendo para tener esas propuestas coordinadas que les dé fortaleza como grupo, pero siempre busquen cómo traducirlas y lo de arriba a una narrativa clara coincidiendo con lo que el ciudadano está viendo. Cierro con una reflexión, una sola reflexión. Las reglas del juego hoy del sistema electoral crean una especie de dilema de los comunes en el debate público. ¿Qué significa esto? Esto que les acabo de contar yo tengo certeza que sirve, funciona. Pero también afecta la calidad del debate público, la destruye. Entonces, si un candidato dice, yo voy a hacer esto, y alguien dice, yo no lo voy a hacer porque quiero cuidar el debate público, posiblemente sabe que está en desventaja. Y la pregunta es, ¿cómo un movimiento como este, donde el cómo es tan importante como el qué, el medio justifica el fin? El reto es que de entrada, cuando ven estas lecciones como contrarias a lo que quisieran ver del debate público, se están empinando la cancha. Y esa empinada de la cancha significa que ganar campañas pensando en fortalecer el debate público, en ofrecer propuestas de fondo, en estudiarlas, etcétera, etcétera, es un poquito más empinado.